¿Cómo te ubica una diferencia invisible? Parecen simultáneos, hasta que ampliamos el tiempo. En pocos minutos vas a entender cómo tu teléfono convierte retrasos de milmillonésimas de segundo en un punto sobre el mapa. La explicación simple empieza desmontando un mito. El GPS no observa tu ubicación, no sigue tu movimiento desde una cámara orbital y tampoco pregunta a los satélites dónde estás. Hace algo mucho más elegante. Escucha señales que ya venían viajando hacia la Tierra, mide cuándo llegaron y resuelve un problema geométrico. Tu posición aparece como resultado de comparar relojes. Para verlo, imaginemos que estás en una habitación oscura y 4 personas, situadas en lugares conocidos, hacen sonar una alarma a la misma hora. Aunque los sonidos parecen llegar juntos, un micrófono preciso detectaría pequeñas diferencias. La alarma más cercana llegaría primero y la más lejana, después. Como conocemos la velocidad del sonido, cada retraso puede convertirse en una distancia. El GPS aplica esa idea con ondas de radio, que viajan prácticamente a la velocidad de la luz. Cada satélite transmite continuamente un mensaje que incluye la hora exacta de emisión y datos sobre su órbita. El receptor compara esa marca temporal con la hora de llegada. Multiplica el tiempo transcurrido por unos 299.792 kilómetros por segundo y obtiene una distancia aproximada. Si una señal tardó una décima de segundo, habría recorrido cerca de 30.000 kilómetros. En la práctica, desde un satélite GPS hasta la superficie, suele tardar alrededor de 67 milisegundos, dependiendo de la geometría. Ahora aparece la primera sorpresa. Saber la distancia a un satélite no revela un punto, sino una enorme esfera. Podrías estar en cualquier lugar situado a esa distancia del satélite. Una segunda distancia hace que dos esferas se crucen formando un círculo. Una tercera reduce las posibilidades a unos pocos puntos, y la superficie terrestre ayuda a descartar el absurdo que estaría lejos del planeta. Por eso suele decirse que 3 satélites bastan para localizarte en 3 dimensiones. Pero esa explicación oculta el problema más importante. El reloj de tu teléfono no está perfectamente sincronizado con los relojes espaciales. El sistema necesita normalmente un cuarto satélite para descubrir y corregir ese desfase. Técnicamente, el método es trilateración, porque usa distancias, no triangulación, que usaría ángulos. La realidad es aún más interesante. Las primeras distancias calculadas no son distancias puras, sino pseudodistancias. Ese nombre no significa que sean falsas, significa que incluyen el recorrido real más varios errores, especialmente el del reloj del receptor. Los satélites llevan relojes atómicos extremadamente estables, pero instalar uno equivalente dentro de cada teléfono sería caro, voluminoso e innecesario. En cambio, el receptor trata su propio error temporal como otra incógnita. Tiene que resolver 4 valores: latitud, longitud, altura y desfase del reloj. Cada satélite aporta una ecuación. 4 señales permiten resolver las 4 incógnitas. Recibir más mejora la estimación y ayuda a detectar mediciones defectuosas. Aquí las cantidades pequeñas empiezan a sentirse enormes. La luz recorre casi 300 metros en un microsegundo y cerca de 30 centímetros en un nanosegundo. Un error de apenas una millonésima de segundo podría desplazar la distancia calculada unos 300 metros. Así que cuando el punto azul parece saber en qué lado de una avenida estás, depende de comparar señales con una precisión temporal extraordinaria. El teléfono no necesita conservar por sí solo una hora atómica perfecta. Necesita observar suficientes satélites y encontrar la combinación de posición y corrección de reloj que hace compatibles todos los tiempos recibidos. Es como ajustar simultáneamente 4 reglas hasta que todas señalan el mismo lugar. Pero todavía falta saber dónde estaba cada satélite cuando emitió su señal. No permanecen quietos sobre una ciudad. La constelación GPS está formada por satélites que orbitan a unos 20.200 kilómetros de altura y completan aproximadamente 2 vueltas alrededor de la Tierra cada día sideral. Cada mensaje transmite datos orbitales precisos, llamados efemérides, y datos generales sobre la constelación. Con ellos, el receptor calcula la posición que tenía el satélite en el instante de emisión, no cuando la señal llegó. Durante esos 67 milisegundos, tanto el satélite como la Tierra siguieron moviéndose. Ignorar ese movimiento introduciría otro error. La explicación simple es esta. El receptor reconstruye una escena pasada muy reciente y pregunta desde qué punto podrían haber llegado todos esos mensajes con los retrasos observados. Entonces entra una corrección que parece ciencia ficción, pero está funcionando en tu bolsillo: la relatividad. Los relojes de los satélites se mueven rápidamente, por lo que la relatividad especial hace que avancen un poco más despacio que los relojes terrestres. Al mismo tiempo, están en una región donde la gravedad terrestre es más débil, y la relatividad general hace que avancen más rápido. Los dos efectos no se cancelan. El resultado neto es que los relojes orbitales ganarían aproximadamente 38 microsegundos por día respecto de los situados en la Tierra. Parece insignificante, pero la luz puede recorrer más de 11 kilómetros en ese intervalo. Sin correcciones relativistas, los errores de posicionamiento crecerían rápidamente hasta volver inútil el sistema. No es una demostración de laboratorio apartada de la vida cotidiana.
Cada ruta calculada confirma que el tiempo depende de la velocidad y de la gravedad. La geometría tampoco siempre ayuda. Si 4 satélites aparecen muy juntos en una misma zona del cielo, sus mediciones se parecen demasiado y cualquier error temporal se amplifica al calcular la posición. Si están bien repartidos, la intersección queda mejor definida. Los receptores describen esta calidad mediante valores de dilución de precisión. La idea puede entenderse sin fórmulas. Varias reglas colocadas desde direcciones distintas delimitan un punto mejor que varias reglas casi paralelas. Por eso tu precisión puede cambiar incluso sin que te muevas. El receptor selecciona señales, compara geometrías y suele combinar muchos más de 4 satélites pertenecientes a GPS y, en dispositivos modernos, a sistemas como Galileo, GLONASS o Beidou. Luego está la atmósfera. La ionosfera, cargada de partículas por la radiación solar, modifica la velocidad efectiva de la señal. La troposfera, con vapor de agua y variaciones de presión, también la retrasa. Los edificios, montañas y vehículos pueden reflejar las ondas y crear trayectos indirectos, un fenómeno llamado multitrayectoria. El receptor podría interpretar una señal reflejada como si hubiera viajado directamente y concluir que el satélite está más lejos. Los modelos atmosféricos, las señales transmitidas en varias frecuencias y los algoritmos que descartan mediciones sospechosas reducen estos errores. Aún así, un cañón urbano rodeado de torres sigue siendo uno de los escenarios más difíciles. Esta es la diferencia entre el GPS ideal del diagrama y el punto azul que salta entre edificios. Para aplicaciones comunes, una precisión de varios metros suele ser suficiente. Sin embargo, la agricultura, la topografía y algunos vehículos necesitan centímetros. Allí se usan estaciones de referencia instaladas en posiciones conocidas. Como saben exactamente dónde están, calculan el error que observan y envían correcciones a receptores cercanos. Técnicas como el GPS diferencial y RTK comparan no solo el mensaje codificado, sino también la fase de la onda portadora. De ese modo, el mismo principio temporal se vuelve muchísimo más fino. No aparece una nueva clase de GPS. Aparece una medición más disciplinada, con referencias locales y una interpretación más precisa de la señal. Según la información técnica de GPS.gov y las explicaciones de tiempo y frecuencia del NIST, todo el sistema depende de mantener una escala temporal coordinada, predecir órbitas y corregir efectos físicos conocidos. Así que, la próxima vez que una aplicación ubique tu coche, estime cuánto falta para llegar o marque el lugar exacto de una fotografía. Recuerda lo que realmente ocurrió. Señales débiles viajaron miles de kilómetros, atravesaron capas variables de la atmósfera y llegaron separadas por fracciones diminutas de segundo. Tu receptor reconstruyó posiciones orbitales, corrigió su reloj, compensó la relatividad y buscó la intersección más probable. El mapa no te encontró mirando la Tierra, te encontró escuchando diferencias casi invisibles y convirtiendo tiempo en distancia. Ese punto azul es, en el fondo, un reloj resolviendo dónde estás. Sígueme para más historias como esta.